Hoy vamos a sumergirnos en una de las distopías más potentes, más influyentes y, la verdad, más perturbadoras del siglo XX. Hablamos, claro, de El cuento de la criada de Margaret Atwood, una novela que, décadas después de que saliera, sigue levantando un debate increíblemente intenso. Salió a la luz en 1985 y lo curioso es que nos mete de lleno en un futuro que, bueno, parece muy cercano, pero que a la vez tiene un eco, un anclaje muy fuerte en un pasado que todos conocemos. Así que venga, vamos a meternos de lleno en este mundo que construyó Atwood. Bueno, esta frase, sacada directamente de la sinopsis, ya nos da una idea bastante clara de la atmósfera del libro, ¿verdad? Es un golpe directo. Nos habla de un mundo que está al borde del precipicio, donde la idea de tener hijos, la supervivencia de la especie, se ha vuelto una obsesión, pero también, y esto es lo clave, una herramienta para oprimir. Vale, pues vamos a empezar por el principio. El escenario. ¿Dónde ocurre toda esta pesadilla? Pues en un lugar que antes conocíamos como Estados Unidos, pero que ahora es la República Totalitaria de Gilead. A ver, ¿cómo funciona Gilead? Pues es un sistema de castas súper brutal y su base ideológica bebe directamente de las raíces del puritanismo del siglo XVII. En lo más alto de la pirámide tenemos a los comandantes, que son la élite que manda. Justo por debajo sus esposas. Pero, ¿qué pasa? Hay una crisis de infertilidad tremenda, parece que por la contaminación, y las pocas mujeres que aún son fértiles se convierten a la fuerza en criadas. Su única función es tener hijos para esa élite. Se les quita todo, cualquier tipo de autonomía. Y claro, si a alguien se le ocurre disentir, bueno, la disidencia se paga con la vida. Así de claro. Ejecuciones públicas, cuerpos colgados en un muro para que a nadie se le olvide quién tiene el poder. Y aquí viene lo más tremendo, la justificación ideológica de todo esto. Porque el régimen de Gilead no se inventa una filosofía de cero, no. Lo que hace es coger un pasaje del Antiguo Testamento y retorcerlo. Pero retorcerlo hasta el extremo, para legitimar lo que no es otra cosa que esclavitud sexual institucionalizada. O sea que la religión se convierte en la máscara perfecta para la tiranía. Bien, ya hemos visto el panorama general, el macro. Ahora vamos a bajar al micro, a la experiencia más íntima, más personal. Porque toda esta historia nos llega a través de la mirada de una sola criada. La conocemos como Defred. Pero ese no es su nombre real. Para nada. Es una construcción, una especie de patronímico posesivo, Defred, o sea, propiedad de Fred, que es el comandante al que ha sido asignada. Es la ilustración perfecta de cómo le han arrebatado su identidad. La han anulado por completo. Se convierte en un objeto, en algo ofrecido para servir al Estado. ¿Su verdadero nombre? Nunca llegamos a saberlo con total seguridad, aunque la novela deja caer alguna que otra pista. Y esta ausencia, claro, es totalmente deliberada. Es un símbolo de todas esas personas a las que, a lo largo de la historia, los regímenes opresivos les han borrado el nombre, la identidad. Para poder sobrevivir a todo esto, Defred se aferra con uñas y dientes a lo único que le queda, sus recuerdos de la vida de antes, de su marido, de su hija, de su trabajo, de lo que ella llama el tiempo de antes. Y en esta cita se ve perfectamente cuál es su mecanismo de defensa. El simple hecho de contar su propia historia, aunque sea en su cabeza, en secreto, es en sí mismo un acto de resistencia. Es la única forma que tiene de no volverse loca, de mantener un hilo de esperanza. Es como si se dijera a sí misma que si ella es la que cuenta la historia, entonces, quizás, solo quizás, pueda decidir cómo acaba. Bueno, hasta ahora hemos hablado del mundo de la novela, pero demos un paso atrás. ¿Cómo construyó Margaret Atwood un mundo tan aterradoramente verosímil? Es la pregunta del millón, ¿no? ¿De dónde narices sacó todas estas ideas tan específicas y, la verdad, tan escalofriantes? Pues la respuesta es posiblemente el dato más escalofriante de todos los que rodean a este libro. Y es que Atwood se puso a sí misma una regla de oro, una norma fundamental. No iba a incluir nada en el libro que no hubiera ocurrido ya en algún momento de la historia de la humanidad. Nada. Cada ley, cada atrocidad, cada pequeño detalle de Gilead tiene un precedente real. Y los ejemplos son muchísimos, desde las leyes suntuarias que controlaban cómo vestía la gente en ciertas épocas, hasta el robo de niños que ocurrió en Argentina bajo la dictadura, o los programas de cría selectiva como el famoso Lebensborn de los nazis. Atwood lo que hizo fue coger pedazos, fragmentos de distintas tiranías de la historia, la quema de libros, las ejecuciones en grupo, y los unió como un puzzle macabro para dar forma a Gilead. Por eso se dice que esto no es tanto ciencia ficción, sino historia especulativa. Y esa es, en el fondo, la gran advertencia de Atwood. La novela es un recordatorio constante de que esas libertades que a veces damos tan por sentadas pueden esfumarse. De la noche a la mañana, no nos está hablando de un futuro de naves espaciales, no. Nos está hablando de la fragilidad de nuestra propia sociedad, de cualquier sociedad. Claro, con el paso del tiempo,
Al libro se le han puesto un montón de etiquetas, así que vamos a pararnos un momento a analizar las 3 más habituales, y lo vamos a hacer viendo qué es lo que dice la propia autora. Vamos con la primera gran pregunta. ¿Es el cuento de la criada una novela feminista? Pues mira, la respuesta de Atwood tiene matices. Ella dice sí. Si por feminista entendemos una novela donde las mujeres son el centro de la trama y se las muestra como seres humanos complejos. Pero dice no, si lo que se busca es un panfleto ideológico, una historia donde todas las mujeres son o ángeles o víctimas sin capacidad de decisión. Porque en Gilead, y esto es muy importante, las mujeres son de todo, son opresoras y son oprimidas, colaboran con el régimen y se rebelan contra él. Segunda cuestión, que surge inevitablemente por cómo es Gilead. ¿Es una novela antirreligiosa? Aquí Margaret Atwood es tajante, no deja lugar a dudas. Dice no. La novela, explica, no va en contra de la religión o de la fe. Va en contra de cómo se usa la religión como una fachada para la tiranía. Son 2 cosas, dice ella, muy distintas. Es una crítica al poder que se disfraza de piedad, no a la fe en sí misma. Y llegamos a la última pregunta, una que en los últimos años ha cogido muchísima fuerza. ¿Es El cuento de la criada una novela profética? Pues, según la propia Atwood, no es una predicción, sino justo lo contrario. Ella lo llama una antipredicción. ¿Y qué significa esto? Pues que es un intento de mostrar un futuro posible y terrible, con la esperanza de que, precisamente al verlo descrito con tanto detalle, hagamos lo necesario para evitar que llegue a pasar. Es, en toda regla, una llamada de atención. Y con esto llegamos ya al final del libro. Un final que es famoso precisamente por ser muy abierto, por dejar deliberadamente más preguntas en el aire que respuestas. Estas son las últimas palabras que oímos de Defred. La vemos subiendo a una furgoneta sin tener ni la más remota idea de si la están llevando hacia la libertad o hacia su propia muerte. Su destino se queda ahí, suspendido, en un limbo entre la oscuridad y la luz. Pero ojo, porque el libro no termina con esa frase. Hay un epílogo que se llama Notas históricas y que nos da un giro de guión espectacular. De repente, damos un salto de casi 200 años en el futuro, hasta el año 2191. Estamos en un simposio de historiadores y nos cuentan que la historia que acabamos de leer fue encontrada grabada en unas viejas cintas de cassette. Y nos dan 2 datos clave, que la República de Gilead, a pesar de todo, acabó cayendo, y que el testimonio de Defred, su voz, sobrevivió. Y así, todo el análisis se cierra con esta pregunta que nos lanza la propia Atwood. La historia de Defred, su cuento, al final va sobre el poder que tiene un testimonio para perdurar. Y nos deja con una reflexión que resuena hasta hoy. ¿Qué historias se están perdiendo ahora mismo? ¿Qué voces se están silenciando? Y, la pregunta más importante, ¿habrá alguien ahí, en el futuro, para escucharlas?